Es para el doctor Cavallo. En la medición de inflación es muy importante también las ponderaciones. ¿De qué manera en forma online se pueden recoger esas ponderaciones, es decir, la cantidad de artículos que se están consumiendo dentro de una canasta básica? Doctor Cavallo. Creo que nomás es de ida, no de vuelta. Ahorita tratamos de establecer y le vuelves a hacer la pregunta, por favor, mientras tanto. ¿Sí? ¿Alguien me puede auxiliar con...? Bueno, ahora sí. Es para el señor Juan Manuel. ¿Es posible, o sea, no me queda claro cuáles son los límites para el tratamiento o la interpretación de imágenes en video actualmente, en el estado del arte que tiene este tipo de tecnologías, ¿no? Una de las cosas que me interesaría preguntarle es, si yo quisiera reconocer en una imagen de una persona este movimiento, el del brazo, no el del cuerpo, y contarlo, ¿es posible hacer eso? Sí, efectivamente. Bueno, ¿escuchan? No. Aquí hay otro. Sí, creo incluso que fueron los primeros movimientos que se lograron identificar. Es más fácil identificar a una persona incluso por la manera en que camina que por su cara, ¿no? Cuando presento lo de los rostros, les digo claramente es detección de rostros, no identificación de rostros, porque identificación de rostros es un problema pues muy difícil. Cuando son universos pequeños lo logramos hacer, ¿verdad? Si son 5 empleados y quieren saber a qué horas salió Juanito, lo podemos hacer. Hemos hecho experimentos en los que ponemos una cámara en la parte de arriba viendo hacia abajo, ponemos personas a caminar y es sumamente discriminante. Y efectivamente los movimientos de los brazos y las piernas es algo que se tiene bastante bien desarrollado. Acá la pregunta, por favor. Sí, un comentario y una pregunta para José Luis. ¿Sí? Creo que varios estadísticos no estaríamos de acuerdo con tu afirmación de que la estadística, bueno, está desde siempre y luego lo nuevo que hay que hacer ahora con Big Data es construir modelos predictivos. Yo creo que siempre se han hecho modelos predictivos desde hace muchos años en la estadística y yo creo que los retos van por otro lado, ¿no? Y mi pregunta sería, ¿qué tanta respuesta han tenido de alumnos en la maestría? Bueno, tenemos muchas solicitudes. Bueno, primero el debate sobre si los estadísticos tienen razón. Bueno, sí tienen razón. Me parece que la diferencia en este momento es el tamaño y los algoritmos que uno tiene que utilizar para, en efecto, resolver problemas en Big Data. Pero, por ejemplo, hacer una regresión logística con muchos datos no es trivial. Construir una máquina de soporte vectorial con muchos datos no es trivial, es un problema de investigación. Entonces, en ese terreno hay mucho que hacer. Creo que en esa parte es en donde están las dificultades y los retos. Es la razón por la cual nosotros en la maestría utilizamos los recursos de Amazon. No usamos paquetes, no usamos cosas hechas y los estudiantes arman sus máquinas virtuales y tratan de hacer sus cosas en Hadoop, etc. Es en ese terreno en donde yo creo que están los retos fuertes. Yo trabajo en el área de optimización numérica y es claro que el área de optimización numérica se ha nutrido de problemas de Big Data. Y ha sido importante para la gente de Big Data la contribución de la gente que hace algoritmos robustos, que hace algoritmos rápidos en este terreno. Esa parte me parece que es fundamental. Por otro lado, la comunidad de optimización en este momento está muy atenta en los métodos nuevos, por ejemplo, de regresión logística basados en descenso por coordenadas. Los métodos de descenso por coordenadas son muy viejos y surgieron en el área de ecuaciones diferenciales parciales en los años 70. Sin embargo, en este momento, estos métodos adquieren relevancia en el contexto de Big Data
porque son escalables, son paralelizables y tienen propiedades que los hacen extremadamente útiles en Big Data. Tenemos 3 preguntas Ya. más. Y la otra es, la respuesta de los estudiantes, de la gente ha sido bastante grande. La limitación que tenemos es el perfil. Es decir, mucha gente está interesada, pero no tiene el perfil apropiado. Entonces, no podemos hacer una maestría de 5 años o de 3 años que efectivamente libere estudiantes, prospectos o profesionales con la capacidad de hacer este tipo de trabajo. La respuesta es mucha. Desgraciadamente tenemos que escoger sobre ellos los de perfil fuerte. Gracias. Por favor. Gracias, doctor. La pregunta es para Alberto Cavallo o Caballo, no sé cómo se diga, pero no sé si nos... Cavallo, ¿nos escucha? Ya nos está escuchando. Ah, estupendo. Muchas felicidades, Alberto. Qué padre investigación. Tengo una duda precisamente de la forma en la que integran los equipos de investigación en MIT o en cualquier parte de este tipo de tópicos en los cuales evidentemente pues el insight viene de tu parte, por ejemplo, con lo que ocurría en Argentina, con los precios y ahí, pero luego quiero saber si ustedes integran a otros especialistas, por ejemplo, para diseñar este software o robot que va online buscando precios y todo eso, o tú solo o otros economistas del MIT tienen estas habilidades. O sea, ¿qué está pasando en el mundo de la investigación? ¿Se están integrando grupos de diferentes disciplinas para fortalecer un solo proyecto o se están desarrollando perfiles especializados? Gracias. Sí, no, sin duda. Nosotros y el equipo que tenemos, una de las ventajas que tiene es que tenemos gente que se dedica, que tiene conocimientos muy técnicos, tecnológicos, de cómo utilizar este tipo de software, cómo crear este tipo de software. Y tenemos economistas. Básicamente el equipo se divide en 2. Tratamos de buscar gente que pueda tener ambos tipos de skills. Cuando empezamos, yo soy una persona que tiene mucha facilidad para la tecnología y era estudiante de doctorado, que uno cuando es estudiante tiene tiempo de sobra, y me pasé como 9 meses viendo y aprendiendo cómo se podían utilizar estas técnicas para capturar, pero lo concreto es que lo mejor es armar un equipo que tenga ya gente que combine y especialistas en cada uno de los temas también. Lo que nos sorprende mucho es que lo que yo noto mucho en los proyectos así de Big Data es que la gente tiende a tirarse demasiado por el lado tecnológico y cree que este es un tema tecnológico de cantidad de data, y eso yo creo que es un error. El motivo por el que nosotros fuimos exitosos en la medición de estos índices es porque sí, tenemos una tecnología muy buena, pero básicamente somos economistas y gente que desde el punto de vista de la estadística nos preocupamos mucho por temas como exactamente qué vamos a poner en las canastas, qué pesos vamos a utilizar, cómo vamos a limpiar la data y cuestiones por el estilo. No es simplemente un approach de decir, bueno, bajemos toda la data que esté disponible, lo hagamos bien tecnológico y algo va a salir. Yo creo que eso es un error y lo veo bastante en empresas que intentan hacer este tipo de cosas con Big Data. Las aplicaciones tienen que tener gente que sepa sobre el objetivo final, ¿no? De para qué se está tratando de usar esta nueva tecnología. Y sin duda los equipos multidisciplinarios son importantes. Nosotros en MIT entrenamos a muchos estudiantes en ese sentido. Aquí obviamente hay gente muy técnica y también muy buenos economistas y tratamos de crear equipos multidisciplinarios. En la compañía ocurrió exactamente lo mismo. Otra pregunta para Jorge, por favor. Sí, bueno, la había formulado antes, pero no había comunicación. Doctor Cavallo, quisiera preguntarle, en la metodología de la medición de la inflación, en los métodos tradicionales es muy importante los ponderadores de cantidad de los productos. En la metodología que usted está utilizando, ¿esa parte se vuelve irrelevante? ¿O cómo la están supliendo? ¿Cómo reemplazan esos ponderadores? Bueno, es un tema de nivel de agregación. A niveles bien desagregados, básicamente usamos las mismas metodologías que usan los institutos de estadística. Por ejemplo, si hablamos de algo como la leche o algún tipo de leche, nosotros hacemos un promedio geométrico ponderado de todas las variedades que obtenemos.
no ponderado, o sea que no hay pesos a ese nivel, a nivel muy desagregado, ¿no? Básicamente entran todos los productos. La diferencia es que solemos tener una variedad de productos mucho más grande. Puede haber, como tenemos básicamente de estos grandes retailers, todas las leches que tienen disponibles en todos sus tamaños, en todas sus variedades, todas sus marcas, generalmente a esos niveles bien desagregados los promedios se construyen en base a muchísimos más productos o variedades de productos. Ahora, cuando empezamos a agregar a niveles más altos, nosotros no tenemos ponderaciones individuales o no tenemos propia la información, pero utilizamos la información que los mismos institutos de estadística proveen y utilizan. O sea que, por ejemplo, en Argentina, si la comida es alrededor del 30%, ese es el peso que nosotros vamos a usar para la comida, en principio, en nuestra canasta. Obviamente va a haber que hacer ajustes porque hay características de la data online que son diferentes, pero en principio eso es lo que vamos a utilizar. Y por eso yo decía que la gran innovación no es en términos de la forma en la que hacemos la estadística o la ecuación o los pesos, sino básicamente en utilizar una fuente alternativa de datos, ¿no? Pero sin duda el tratamiento, las ponderaciones es un tema muy importante del cual no nos abstraemos, creemos que es vital que los usemos correctamente y usamos la información de los institutos de estadística en la medida de lo posible. Gracias, Alberto. Por favor, hay 3 preguntas más. Yo quisiera poner, un comentario en la mesa. Hace como 8 años estaba en IBM como Business Research Specialist global. Éramos un equipo global de investigadores y teníamos pues gente en todo el mundo que tenía especialidades de esos países en los que estaban, pero también especialidades de diferentes, digamos, yo en finanzas, otros en economía, otros en superconductores, otros en farma y así, ¿no? Entonces yo creo que esto de Big Data sería mucho más eficiente si se crearan equipos de trabajo, donde no se creara una persona que tuviera todas las especialidades, sino personas que son especialistas trabajaran en colaboración, porque es muy eficiente. La verdad es que eso es, bueno, lo vi con mis propios ojos, es muy útil. Entonces, pues nada más lo pongo en la mesa para comentarlo. Y otra cosa, un comentario a Juan Manuel Ahuatzin. Me parece que la tecnología de reconocimiento de rostros, pues es como un cuchillo, ¿no? Donde puedes hacer una hermosa escultura, ¿no? Por ejemplo, ayudar a reconocer gentes que han sido secuestradas, que están desaparecidas, pero me pregunto si también puede ser usado para hacer el mal, ¿no? Como pues ubicar movimientos de personas que quieren secuestrar así y están tomando datos personales, no sin permiso de personas que están siendo observadas. Me pregunto si no existe una pues no sé, limitación legal o para usar esa tecnología. Juan Manuel. Sí, sí, por supuesto, pues como toda tecnología se puede utilizar para bien o para mal. En México estamos muy atrasados en cuestiones legales con respecto a lo que es el video, ¿no? En Europa, pues un video puede permanecer 24 horas, después tiene que ser borrado, ¿no? Y obviamente pues esto puede ser utilizado para bien o para mal, las leyes irán saliendo poco a poco. Lo importante es que la información esté únicamente accesible a quienes tienen derecho de consultarla, ¿no? Es como lo que es el registro de placas. Yo creo que en el país se han cometido muchos errores porque pues muchos por ser jefes pueden pedir, a ver, dame las placas X, Y, Z, 1, 2, 3, y pues va el otro y se las muestra, ¿no? En Europa no es así. En Europa se necesita un permiso para consultar las placas y además pues, no todas las personas pueden hacerlo, ¿no? En el otro extremo pues tenemos a México, por ejemplo en Puebla hay una página web que se llama Monitor Vial, y si ustedes quieren ver si tienen una infracción, pues meten sus placas y aparece incluso la foto.
Entonces, pues sí estamos bastante mal en ese sentido, porque ¿cómo es posible que yo pueda poner las placas de alguien ajeno y pues pueda ver la foto incluso donde está, ¿no? Esto es escandaloso. Nada más que pues en México no se han tomado las medidas para que se vea tan escandaloso. Y quizás también nosotros no lo vemos tan escandaloso, ¿no? Entramos a cualquier lugar y hay cámaras y pues no decimos nada. En Europa es obligatorio que exista un letrero que dice que el video va a ser borrado, ¿no? Entonces, efectivamente, pues es correcta esta observación. Complementando, en el Distrito Federal, antes de la instalación de las cámaras, salió la ley que protege y evita que las cámaras estén dirigidas hacia una casa en particular o ventanas, y la gente puede cerciorarse de eso y actuar en contra. Pero está la pregunta, por favor. Soy Patsy Purón, soy de Accenture y quiero primeramente felicitar a todos los expositores porque realmente nos han nutrido bastante con sus experiencias y con todas sus investigaciones y proyectos. La pregunta que quisiera hacer es dirigida al señor Alberto Caballo, porque yo creo que, bueno, yo soy ingeniero de software y soy más del área de tecnología y me gustaría reiterar mucho lo que comentaron anteriormente, el poder hacer trabajo entre diferentes disciplinas, ¿verdad? El acercarse uno a la gente, por ejemplo, que tiene muy claro, en este caso, el tipo de información que se va a manejar y aportar ideas al área de tecnologías, como en el caso de la solución o el proyecto en el que trabajaron. Y me gustó mucho el que hubieran hecho o extraído información por medio de web scraping, pero a mí la duda que me surge es el reto que enfrentaron para todo lo que es el data quality y al extraer toda la información. No sé si nos pudiera compartir un poco de su experiencia, recomendaciones cuando uno se enfrenta a este tipo de proyectos, ¿no? Porque creo que es muy interesante. Bueno, sin duda es una pregunta muy, muy importante y clave en esto. Cuando yo describo generalmente lo que hacemos, lo divido en tres etapas. Una es la captura de data, otra es la limpieza y homogeneización de la data, preparación de la data para la estadística y finalmente el cómputo de la estadística. La captura de la data y el cómputo de la estadística son las dos partes más sencillas. Capturar data hoy en día se está volviendo un commodity. Cuando yo empecé con esto hace 6 años, tuve que programar mis primeros scripts en PHP y otros programas, eran muy básicos, pero en los últimos años se han desarrollado softwares muy intuitivos para gente que no tiene ningún tipo de capacidad técnica poder crear este tipo de robots. Y se está volviendo un commodity. Hay empresas que se dedican a crear estos robots y bajar información y vender la data en bruto. Ahora, eso no es lo más complicado, eso es un tema que se está volviendo muy fácil. El problema es entender bien qué data usar y cómo limpiarla, tratar los temas de calidad como se mencionaba recién. Y eso es a lo que nosotros básicamente nos dedicamos. Y ahí es donde es muy importante tener gente que no solo sabe de la parte tecnológica, sino también de la parte estadística, económica, o dependiendo del objetivo que se trate, un poco de entendimiento más detallado sobre lo que se está tratando de medir, ¿no? Y nosotros ponemos todo nuestro esfuerzo ahí. El equipo se dedica constantemente a tratar de evaluar la calidad de la data. Uno de los motivos, por ejemplo, expliqué que no lanzamos un índice en México, es que porque nosotros queremos recolectar data por al menos 3 o 4 años hasta poder estar en un punto en el que decimos, bueno, podemos mirar para atrás, observar la data que obtenemos de cada uno de estos retailers, darnos cuenta por el comportamiento que ha tenido a lo largo del tiempo, si es data valiosa o no, podemos entender algunos bias o sesgos que la data puede tener porque este retailer en particular tiene ciertos comportamientos que no tienen nada que ver con los comportamientos comunes para este sector. Ese tipo de cuestiones más bien estadísticas o económicas se tienen que tomar una vez que uno tiene suficiente data para hacerlo, ¿no? Así que sin duda ese es el principal desafío y es donde creo que
no solo para la medición de inflación, sino para la mayoría de estas aplicaciones de data, es la parte más complicada. Extraer buena información de esa data es lo más complejo. Muchas gracias. Tenemos dos últimas preguntas. Por favor, quien tiene el micrófono, inmediatamente la tuya. Y con eso haríamos un cierre de la reunión. Muchas gracias. La pregunta es para Andrew. How is defined the projection of the graph? Is one of the questions. Is very near. And the other is, if topological data analysis has been used to analyze the dynamics of a complex multidimensional system. Yeah, the drawing of the graph. What method did you use for the drawing of the graph? You mean those pictures I showed? Yeah. Oh, that's the, so those I obtained from these papers, and I think those were produced using the proprietary IASD package. Right. There's, of course, a free publicly available one, which is much less beautiful. They have to protect their business advantage. To answer the other question, yes, there's a lot of really excellent work by a group surrounding someone named Konstantin Mishaiko, who's at Rutgers now, that works on discrete dynamics and reduces it to problems in topological data analysis. And I think they've been very successful in doing that. So there's a lot. They've written a lot of stuff, and it's a really nice piece of work. So that's something I'd look at. There's also someone named Sarah Day who's done some work on that. Por favor. Es una pregunta para Alberto Cavallo, que le pido que levante su mano derecha si me está escuchando. ¿Sí? Alberto. ¿Sí escucha, Alberto? Ok. Sí, no pude escuchar bien la pregunta, si la pueden repetir. Ok, va la pregunta. Soy Gerardo Leiva del INEGI y son dos temas concatenados. Uno es, están haciendo un trabajo para el seguimiento de los precios en muchos países. Las gráficas que observamos muestran una alta correlación entre los precios, digamos, oficiales de las agencias nacionales de estadística o de los bancos centrales, quien sea que los haga, y los obtenidos online. Sin embargo, si mal no recuerdo, la mayor parte de los países que tenemos en el reporte son países desarrollados. En el caso de los países menos desarrollados, donde hay una parte importante del mercado que es informal, una parte importante de la canasta de consumo se adquiere en el mercado informal y es muy poco probable que esos precios los puedas cotizar a partir de la información que está online. Entonces, es cómo estás enfrentando ese problema. Y en complemento de esta primera pregunta, es claramente están ustedes haciendo un trabajo enorme que seguramente el equipo de trabajo con el que cuentas pues debe ser de unas cuantas personas. No sé si nos quieres decir cuántas personas están trabajando en eso, pero me imagino que el total con el que están haciendo ese trabajo debe ser inferior al que tenemos normalmente en un instituto de estadística para sacar los precios de un solo país. Y en ese sentido, quiero preguntarte si tú consideras que los métodos tradicionales de medición de precios oficiales son algo así como un dinosaurio, un animal en peligro de extinción, digamos, dadas las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías. Y si tú estuvieras a cargo de una Oficina Nacional de Estadística en la parte de precios, digamos, aleatoriamente el INEGI, ¿cuál sería, digamos, la combinación, la manera en la cual combinaría los métodos tradicionales con los métodos online que estás tú manejando para sacar el máximo jugo de ambos? Gracias. Bueno, cómo no. La primera pregunta es sobre las diferencias online y offline en los precios y sobre todo en los sectores informales. Es cierto, no podemos monitorear los sectores informales online. Incluso online, o de los sectores que no son informales, hay preguntas empíricas sobre si el comportamiento de los precios online son diferentes a los offline.
Yo lo pienso más en términos de una diferencia de niveles de precios versus cambios de precios, ¿no? Y como lo que estamos tratando de medir es básicamente el cambio, la inflación. Si yo me voy a un comercio de la esquina, es probable que, si voy, por ejemplo, a un comercio que es bien caro, voy a encontrar consistentemente un markup, una diferencia de precios de niveles con respecto a un comercio informal que puedo encontrar en otro sector de la ciudad, por ejemplo. Ahora, en la práctica la pregunta es si esa diferencia es relativamente constante a lo largo del tiempo o no, porque en la medida que lo sea constante, que haya una diferencia relativamente constante, que los precios en el comercio que vemos online sean generalmente 10% más altos, en términos de los cambios de precio, vamos a exactamente medir lo mismo. Y puede ser que haya diferencias en las tasas de inflación entre el comercio informal y el comercio formal, pero no pueden ser diferencias que permanezcan por mucho tiempo, porque alguno de los dos sectores tiene un problema al final en términos de niveles de precio muy malo. Alguno se va a fundir, digamos, en otras palabras. O sea que creo que ese es el tema, y es básicamente un tema empírico. Es en el caso particular del país que estamos hablando, tenemos razones para creer que la evolución de los precios en el sector online, en términos de su dinámica, los cambios de precio, la inflación, vamos a observar cosas diferentes a lo que hay offline, o esperamos que sean relativamente similares y simplemente hay un tema de niveles. Es un tema para evaluar. En casi todos los casos que nosotros experimentamos, no vemos diferencia y no tenemos muchas maneras directas de medirlo, sino básicamente creando una inflación y viendo cómo se compara la que creamos online con la que creamos offline. Pero si yo estuviera en un instituto estadístico, una de las primeras cosas para vincularlo con la segunda parte que haría es capturar data online y compararlo exactamente con los precios que obtenemos para esos comercios offline y ver si hay diferencias y tratar de evaluarlas empíricamente. Con respecto a esto, la segunda parte de la pregunta es las viejas tecnologías versus las nuevas. Nosotros tenemos un equipo relativamente pequeño, es cierto, son unas 20 25 personas entre un equipo que está aquí y una parte del equipo que está en Uruguay, donde básicamente hay economistas. Y la gente me pregunta, ¿cómo pueden hacer esto, lo mismo que los institutos de estadística con un equipo tan pequeño? La clave es que no hacemos lo mismo. No hacemos, hay un montón de cosas que nosotros no estamos haciendo, como mencionaba, por ejemplo, los ajustes de calidad y cosas que yo creo que son importantes desde el punto de vista de un instituto de estadística de hacer. De alguna manera, o si quieren, lo que nosotros estamos haciendo es una aproximación a esa medición. Y sin duda, si yo estuviera en un instituto de estadística, no saltaría a hacer exactamente como lo estamos haciendo en el GPT hoy en día, sino creo que podemos utilizar un complemento de estas nuevas tecnologías con las viejas. Un poco nuestro rol aquí, yo creo, a futuro va a ser experimentar con este tipo de técnicas. Y yo espero, y parte de mi trabajo académico es tratar de ayudar a gente en institutos de estadística que quieren incorporar esta tecnología a saber cuál es la mejor manera de hacerlo. Para hacerla corta, uno de los principales enfoques que trato de siempre decir es que hay sectores y categorías de productos que están muy bien representados online. Ese es el lugar para empezar. Yo hablo mucho, por ejemplo, con el Instituto de Estadística de Estados Unidos, trabajamos muy de cerca con el de Nueva Zelanda, ahora estamos colaborando con otros también en el resto del mundo, y veo que generalmente los institutos de estadística dicen usemos esta data online para medir algo muy particular que antes no podíamos medir, como por ejemplo los precios de los tickets de aerolíneas. Eso es algo tremendamente difícil de medir, incluso si uno usa data online, porque hay tanta data que uno no sabe realmente qué parámetro utilizar, qué vuelo utilizar, y no es un lugar donde hay una gran simplificación si uno usa data online. Ahora, ¿dónde está el primer impacto de esto? Está en cosas muy tradicionales, como por ejemplo los bienes electrónicos, la comida, que en realidad en países incluso como México y otros latinoamericanos como el mío, hay una cantidad enorme de data online para comida también. Y ahí es muy fácil capturar esa información y compararla con información que se captura con el método tradicional, y después es un tema de costos-beneficios, entender cuáles son las ventajas o desventajas de cada uno de esos métodos. Pero yo básicamente, por eso decía en la presentación, creo que es importante entender esto como una metodología, una fuente alternativa de datos para algo que se viene midiendo o capturando de otra manera, y no como una tecnología que va a cambiar totalmente la forma en la que se hacen y se construyen este tipo de estadísticas. Es más bien un complemento en mi visión.
No me quiero extender demasiado, pero básicamente eso. Gracias, Alberto. Es momento de hacer un cierre de esta reunión que ha resultado indudablemente muy rica para todos nosotros en términos de información, y están los documentos y están las referencias que los autores han puesto en ellas, y si no también la comunicación directa que seguramente podrán establecer por correo con ellos. Creo que nos quedan temas importantes sobre la mesa que nos hubiera gustado precisar más con los ponentes, como el manejo de los clústeres en la parte que tiene que ver con información geoespacial, que sería interesantísimo poder conocer nuevas técnicas. También se ha discutido el trascender la multidisciplina hacia enfoques transdisciplinarios o interdisciplinarios para poder enfrentar estos problemas, y creo que también de la intervención que se tiene por parte de Alberto, queda muy claro, al menos para mí, que esta parte de interdisciplina o transdisciplina requiere de grupos de especialistas de diversas formaciones, en las cuales pues, los que está formando el ITAM sin duda serán un componente para el análisis de Big Data, pero también creo que como conclusión podemos tener claridad de que también tenemos que tener Big Questions, o sea, preguntas que puedan ser relevantes a poder ser contestadas a través de Big Data. Quiero finalizar para comentarles que por parte del CONACYT está apoyando fuertemente esta iniciativa que ha tenido Infotec de crear un laboratorio nacional de Internet del futuro que tiene como elemento básico la parte de análisis de Big Data. Esto se está haciendo en conjunción con otro laboratorio nacional que también fue autorizado por el CONACYT dentro del CIDE sobre política pública. Esto es el para qué, la pregunta que se va a hacer. Y en complemento a estos dos esfuerzos, el Centro Geo, que también es un centro público de investigación de CONACYT, está trabajando tanto con Infotec como el CIDE para incorporar la componente de geointeligencia territorial. Entonces son temas que están muy vigentes, muy vivos, y respondiendo a alguna de las preguntas que incluso uno de los panelistas hacía, sí hay interés, sí hay presupuesto y sí se ha estado apoyando con recursos muy recientemente e incluso con cátedras CONACYT para incorporar a investigadores, doctores en estos temas. Creo que con esto no nos resta más que agradecer de nueva cuenta a los organizadores de esta reunión, que es el Infotec, el INEGI destacadamente, y también la participación del CIDE. Muchas gracias por su presencia y vámonos al Ángel, cuando menos el empate.